Mataron un burro gacho con la carne desabrida. Gritaban toda la gente, ay cuánta carne perdía. Mataron una talea y Sánchez se puso bravo porque no le querían dar la taja de abajo el rabo. La región norte de la República Dominicana tiene una variada gastronomía que en algunos casos coincide con platos de otras zonas del país, pero con sellos particulares. En todos los pueblos del Cibao, el almuerzo del mediodía es la llamada bandera nacional: arroz, habichuelas, carne y ensalada. La variedad está en la cena y el desayuno, que dependiendo del lugar que incluyen algunos platos especiales, como es el caso del cerdo asado a la puya, que es común en Santiago, La Vega, Bonao y San Francisco de Macorís, y en muchos casos se acompaña de yuca. En las zonas de Bonao, el Bajo Yuna, San Francisco de Macorís, Cotuí y Nagua, hay una gran producción de arroz. La producción arrocera es determinante. Entonces, evidentemente que donde se produce hay un producto que es determinante, pues el consumo también está vinculado a ese hecho. Entonces, el consumo de arroz es muy importante en esa parte de nuestro país. Esta región al norte del país es la más fértil, extensa y productiva. Al igual que en otras zonas, la cocina del Cibao integra el maíz y la yuca, productos básicos de la alimentación de los nativos precolombinos que habitaban la isla y que luego fusionaron los colonizadores con los alimentos que trajeron de España, tras establecer sus campamentos en la región, que los deslumbró por su belleza espectacular y riqueza natural. Además de producir la mayoría de los productos que consume, la región norte abastece a casi todo el país y exporta una gran variedad de rubros que producen sus tierras. Los víveres siguen siendo elementos claves en lo que es el consumo básico de la población dominicana del Cibao en términos general. De los tiempos de la colonización surgen alimentos exquisitos como el guanimo, una especie de bollo de harina de maíz condimentada con especias como la canela, clavo dulce y anís, y que se pueden encontrar en Montecristi y en Santiago. Cuando llegaron los esclavos africanos, introdujeron a la región el coco, que guayado mezclaron con melaza para paliar el hambre, dando lugar al jalao, uno de los dulces más populares entre los dominicanos. El Cibao tiene la gastronomía más variada del país por ser la zona de mayor producción, lo que algunos atribuyen a la fertilidad de sus tierras, que ha facilitado la introducción de variados platos en la región porque el ser humano aprovecha las facilidades que le ofrece el medio ambiente. Si usted se pone a buscar el chivo liniero, que ya sabemos, el orégano, ese vínculo que está ahí, la yuca de Moca, el aguacate de Puerto Plata, los plátanos cibaeños, el ganado que se desarrolló por la calidad de sus hierbas. Todavía hoy sigue gran productor de cerdos en el Cibao Central, básicamente Moca, pollos, huevos. Entonces, sin lugar a duda, es donde mayor incidencia hemos tenido en la gastronomía dominicana. Santiago de los Caballeros, que es la provincia más importante de esta región, tiene platos que son comunes en esa demarcación, como es el chambre, que es un caldo espeso donde se combinan carnes, verduras, arroz y frijoles. Su preparación comenzó al mezclar los ingredientes sobrantes de las comidas anteriores. Otro plato común en Santiago es la yaroa, que es una cama de papitas fritas o plátano maduro con carne triturada, salsa de tomate y mayonesa cobijada con queso. La provincia Espaillat, que tiene como ciudad principal a Moca, se conoce por su sabrosa yuca y por el sabor de su mofongo, que es una combinación de plátano verde frito machacado en un pilón con chicharrón. Otro atractivo de la provincia Espaillat son las galletitas mocanas, que son galletas dulces de manteca y jengibre. Otra provincia que tiene su representación en la culinaria es Montecristi, donde se le ha puesto un sello al chivo, que se llama el chivo liniero, y que tiene un sabor exquisito porque esos animales son alimentados con orégano. En lo que tiene que ver ya con la línea noroeste, es evidente que la producción de guineo, sobre todo en el proyecto de Manzanillo, toda la zona de Montecristi y Dajabón, tiene una presencia significativa. O sea, la producción bananera, vamos a decir, o de guineo en esa zona. Y eso
de alguna forma también determina el consumo también en grandes cantidades. Otra provincia importante en la gastronomía de esta zona es Santiago Rodríguez, donde se conserva la tradición del casabe, producto heredado de los aborígenes y que se hace con yuca guayada. Hoy el municipio de Monción es conocido popularmente como la ciudad del casabe, pues cuenta con 52 pequeñas y medianas procesadoras de casabe, siendo esta industria la base de la economía de este municipio, que aprovecha al máximo la yuca amarga que se produce en Santiago Rodríguez. En San Francisco de Macorís hay una gran producción de arroz y leche. Precisamente aprovechando estos dos productos, se cocina frecuentemente el arroz con leche, que se sirve generalmente para la hora de la cena. Mientras que en Cotuí se consume mucho pescado de agua dulce, por la gran cantidad de peces que produce la presa de Atillo en la zona. Allí se consumen mucho la carpia o tilapia, que es el pez más popular de la presa de Atillo, y se prepara generalmente frita en aceite de coco. La provincia Hermanas Mirabal, que tiene como cabecera a Salcedo, es una zona productora de plátano. Precisamente, este es un producto que a diario está presente en la cena de esa población. Vamos entonces a Puerto Plata, que podemos encontrar productos diversos, pero uno en particular, producido por un ciudadano de origen haitiano, que es la chula mía. Soy propio de los puertoplateños. Todo el que vivió y nació en Puerto Plata, a través de ese solo producto, se identifica con ese producto que todavía se sigue elaborando, no de consumo masivo, pero sí que identifica ese producto gastronómico, identifica todas generaciones que vivió en Puerto Plata. Chula mía es un bollo de yuca guayada que se hace tipo puré y se rellena con queso y luego es frita. Este producto fue introducido a Puerto Plata por Antonio Bibilí, un hombre de origen haitiano, quien hizo famoso el producto pregonándolo por las calles de Puerto Plata, su chula mía, a principios de la década del 70. El hombre falleció, pero dejó la receta de la chula mía a su hijo Carmelo Bibilí, quien sigue vendiendo por las calles de Puerto Plata. En la provincia María Trinidad Sánchez se siente el consumo de pescado, por ser esta una zona costera. Específicamente en Nagua, el plato más tradicional es el moro de guandules con coco y pescado frito. Toda esa zona costera, incluyendo a Montecristi, pues evidentemente que el pescado y el marisco se constituye un elemento clave también de la dieta dominicana. Es decir, esas características, por ser zona costera, toda esa zona, por ejemplo, de Samaná, Nagua, Puerto Plata, Montecristi, son zonas de gran consumo de pescados y marisco. Otra provincia que tiene una gran producción agrícola en el Cibao es La Vega, donde está el municipio de Constanza, que ha popularizado el puré de cepa de apio como el plato representativo de esa zona, convirtiéndolo en un atractivo para quienes visitan el fértil valle. En el municipio de Jarabacoa es muy popular el consumo de la arepa, tan popular es que han bautizado un amplio trayecto de la carretera que conduce hasta allá como el Boulevard de las Arepas, donde existen más de 20 puestos de venta de arepas. Allá le llaman toita. En Jarabacoa también se ha hecho popular el consumo de costillitas de cerdo asadas en leña, las cuales se ofertan en diferentes puestos de venta de todo el municipio. Además es frecuente en la provincia de La Vega el consumo de los roquetes del Santo Cerro. Otra provincia que pertenece al Cibao, que tiene una variada gastronomía, es Samaná, y es el coco el responsable de la fama que tiene la cocina de Samaná. También inmigrantes de las Antillas y de Estados Unidos que se establecieron en esa región durante el siglo XIX y posteriormente fueron contribuyendo al desarrollo de nuestra gastronomía. Y el coco, por ejemplo, cuando hablamos de comida con coco, nos imaginamos inmediatamente a la región de Samaná. La cultura gastronómica de Samaná incluye el pan de yautía, que se prepara utilizando yautía amarilla, mantequilla, azúcar, leche de coco, sal, jengibre rallado y canela en polvo. En tanto que el panecico de yuca se puede preparar dulce o salado y es una herencia taína, que para su preparación se guaya la yuca y se mezcla con leche de coco.
Mientras que en Mao ha hecho suyo el morir soñando, que es un jugo de naranja con leche. La variedad de platos son una muestra de que la cocina de la región del Cibao, conformada por valles, costas y montañas, es tan vasta como la diversidad de productos agropecuarios que produce y los acontecimientos históricos y culturales que desde tiempos precolombinos se han sucedido en esa porción del país. Chico, te la comiste, que sí.